Bienvenidos un día más a un curso de milagros. Estamos en el estudio del manual del maestros y maestros. En el capítulo 6 que dice, ¿tiene siempre lugar la curación? Te lo pregunta. El curso ofrece el manual del maestro para que te preguntes y te contestes tú con misma mente en el universo, con Jesús, con la fuente, y todo sea la misma pregunta que te contesta. Es como una especie de cuestionario pregunta y respuesta con soluciones en el mismo instante y momento que lees. Y después de haber estado estudiando el capítulo 5, que ha sido larguito, cómo se logra la curación, hoy te pregunta, ¿tiene siempre lugar la curación? Y como siempre nos adentramos en una respiración y de ahí hacemos la invocación de la sanación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que es decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Yo hace mucho que no leo esto y bueno, si tuviera que decir algo sobre una pregunta que me hiciesen, ¿tiene lugar la curación? Siempre. Sería como la parte dual, sí y no. Sí, si lo miras siempre desde el ser, hablando con tu padre y dándole, porque fijaros que nosotros, como hemos inventado todo esto para dejar de escuchar al Padre y ser más que Él, y ser más creador que Él, y hemos hecho como una falsa imitación del ser, pero con cuerpo, con condena, con sufrimiento, con muerte, con oscuridades, con el único pensamiento que estuvimos alocados de creernos más que el Padre, lo pensamos, no lo validamos desde el amor, sino desde la culpa y el miedo, y creímos estar separados en un sueño que es esto, el mundo. Y fijaros que hasta todo lo que hemos inventado para que pareciera que es el mundo del reino de los cielos, porque en realidad lo que estamos haciendo es una imitación, hasta hemos inventado un Dios donde pareciera que si tú le rezas mucho, 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 como en muchas religiones, o le meditas mucho, 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 Él te curará. Y por eso después mucha gente en las religiones terminan, por ejemplo, las creaciones nuevas de hijos, generaciones, saliendo lo opuesto a la religión. Ateos, no quieren nada de la religión porque han visto que no ha habido resultados, como leía yo en el capítulo 29, perdón. En el capítulo 29, testigos. ¿Cuáles son los testigos de Dios? No, los testigos de Dios es cuando tú realmente hablas con el Dios verdadero, el Dios del amor, el que te propone el curso, el que te enseña el curso, no el que hemos creído tener aquí, que hasta eso lo hemos creado falsamente porque lo hemos creado desde el dolor y el sufrimiento. Como aquí rezándole a ese Dios no tienes suerte nunca, pues cuando alguien pareciera que tiene suerte aquí o que le fuera bien aquí, en este mundo las cosas, incluso sentimos envidia o lo juzgamos o lo criticamos diciendo que es que tiene mucha suerte, que tiene un golpe de suerte. Mucha gente dice que aquí la suerte no existe, que es porque sabe hacerlo mejor, porque no. Y no es que ni sepas hacerlo mejor ni peor, es que cuando tú confías en tu Padre, cuando tú confías en el ser que tú eres, cuando tú practicas desde la abundancia, cuando tú practicas desde el amor y todo te empieza ahí como le debe de ir al Hijo de Dios, pues pareciera que tú tienes más suerte que otra persona y no es más suerte que otra persona. De todas maneras, cuando tú vibras mucho, mucho en el amor y vibras mucho en el ser, es que no provocas ni envidia. Porque la gente al final siempre huele el amor que eres, se identifica con tu ser
Y entonces al identificarse con su ser, reconocen dentro de ellos el ser y Dios y la parte de Dios que son. Fijaros que pareciera que esto es lo que me ha dado a mí el título. Vamos a ver lo que dice. Sí, la curación siempre tiene lugar. Entonces ha dicho lo mismo que yo. Es posible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al recordarla como lo que es. Qué hermoso, ¿no? Fijaros que yo he conocido a maestros que no me gustaban como, lo siento mucho, pero veía que sentía como no eran maestros prácticos, solo maestros eh, maestros teóricos que le pasaban mil y una cosas de enfermedades, de esto, de lo otro. Y aquí, por ejemplo, el curso, ¿no? Te dice, el Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores. Y es que esto es verdad. Es que, de verdad, que cuando os acerquéis a un Maestro de Dios, mirar siempre que os pueda enseñar la parte práctica, porque esto es un curso práctico. Lo que pasa es que pareciera que para despertarnos necesitamos escuchar también la teoría para aplicarla. Pero por eso yo explicaba que aquí hay muchas religiones, que es mucho rezar, mucho rezar, mucho rezar, y es que, como los refranes dicen, demuéstramelo en hechos, porque las palabras se las lleva el viento. Y cuando el Maestro de Dios ve que en sus propios errores es de la mente, ahí es cuando empiezas a ver que es verdad. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino de la muerte? Esto pasa de verdad. Hay mucha gente que dice, no, yo ya me acostumbré a vivir con los dolores, yo ya me acostumbré a vivir con eso, ay, porque también como tengo mis hijos que vienen todos los días, me hacen las cosas, y menos mal que como tengo a mis niños, mira que son... Y se acostumbran a como una forma de vida así. Y sabemos perfectamente la verdad. Porque yo cuando estaba súper enferma, aparentemente cuando entraba en depresión absoluta, de lo que más me acordaba era de la separación que tenía con mis padres, con mis hermanos y todo lo que no me gustaba de mi pareja, que sabía que eso nunca iba a llegar a nada, porque yo en el fondo lo sabía. Pero lo tapaba con más enfermedades, con más dolor y con más sufrimiento. Porque el ego tiene un sistema de pensamiento tan súper bien hecho. Bueno, nosotros hemos hecho un súper... Bueno, imaginarse ya, yo estoy teniendo últimamente unos puntos de reflexiones. He estado estudiando la independencia que tuvo Latinoamérica en 1800, cuando quiso independizarse de la monarquía y estuvieron en absoluta guerra queriendo echar a los españoles de Latinoamérica con el gran libertador, ¿no? Y se me ha llevado unas reflexiones brutales de, en verdad, en 1800, que habían pasado 18 siglos, o sea, un siglo, perdón, que había pasado sí, 100 años, un siglo. Y tú dices, bueno, 18 generaciones, por así decirlo, o vamos a poner el doble, 30 generaciones que son. Si es que yo el otro día estuve haciendo mi árbol
y casi, casi, casi podría llegar a conocer 4 arriba, 4 abajo, 8 y por 3 vidas, 24. Si es que pude ser perfectamente cavernícola. ¿Y por qué he llegado a todas estas reflexiones? Porque me siento a veces cuando investigo la vida de estas personas que me hacen gente que ha dejado aquí mucho pozo, ¿no? ¿Cómo se puede espiar eso, no? Imaginarse que en este ejemplo que yo os pongo de Latinoamérica era una comunidad, Colombia, Venezuela, Perú, era todo junto. Y ellos entraron en guerra porque no querían separarse y finalmente se separaron. Y se separaron por traición. Pero al final, en grandes modos, en grandes partículas de unidad mental de ser, el espejo terminó como empezó. Es decir, de donde parte la idea fue de Venezuela. Ellos no quieren la separación y luchan matando muchísima gente, aunque fueran por quitarse al español que lo tenía explotado. Y finalmente, fijarse cómo sigue Venezuela, después de 3 siglos. Es que parece que fuera un país ahí dentro que sigue una dictadura fuerte, ¿no? Entonces, imaginarse, yo estoy teniendo unos puntos de reflexiones desde que renacimos, ¿no? Desde las Navidades hacia acá, de que me siento súper conectado y últimamente estoy como haciendo mucha expiación de cuando hubo guerras. Y yo digo, madre mía, veo un documental, veo una película, veo una serie, e investigo, leo, y se me lleva a unas fuertes expiaciones que no os podéis imaginar la elevación. O sea, es como si se me levantara el alma del cuerpo, los pelos, unos fríos, noto corrientes. O sea, es que realmente la fuerza que hemos agarrado en nuestra mente al separarnos de nuestro Padre por un pensamiento, hemos tenido tanta culpa y tanto miedo que aquí, en este mundo, lo hemos llevado creyendo que nuestros hermanos son los propios enemigos de este pensamiento loco que tuvimos. Tenemos que y fijaros, el humano, lo que dejó atrás ese pozo en 3 siglos, como os contaba de la guerra, y justo por ahí estaba Napoleón, bueno, y cuántas guerras civiles y 2 guerras mundiales. ¿Creéis que toda esa expiación no hay que hacerla? Toda esa expiación tiene lugar en la curación. Cuando yo pareciera que estoy expiando por algo que hasta ya hace tanto que pasó, realmente yo estoy liberando a mis antecedentes, a mis ancestros y a mí en primera persona. Cuando tú expías, no te puedes ni imaginar el poder que tú das al mundo salvado. Si pudiéramos comprender la fuerza que tiene la expiación, que es el perdón, el deshacimiento, la curación, con solo hablar con tu ser. Porque nosotros hemos creído que diciendo al Padre, Padre, ya no voy a ser más culpable, Padre, que ya no voy a ser más pecadora, Padre, cúrame este brazo, cúrame este pierna. El Padre es como si tú vienes hablándome ruso y yo nunca he escuchado un ruso. Podrían pasar los días y los días y los días que yo no lo voy a comprender, y si me está diciendo por favor que le abra la puerta, yo jamás se la voy a abrir. Entonces, si a mi Padre yo le hablo desde lo que Él me ha dado, que es una mente llena de pensamientos de amor, y yo le hablo desde ese amor, Él me facilita a mí la corrección y curando mis pensamientos errados de dolor y de sufrimiento que yo creo tener, me da salud en mi cuerpo y bienestar, porque el amor y la luz
cura cualquier cosa, porque tu cuerpo se enferma por tu mente. Porque si yo tengo la decisión de hacer así con las gafas, si yo tengo la decisión de decirte no te amo, no te quiero, ¿creéis que tú no tienes el poder para decidir que tú te enfermas? Somos mentes y los pensamientos tienen el mismo poder y fuerza que cualquier decisión, que es lo mismo a la hora de tomar. El curso lo que te enseña es que si tú hablas con tu padre, que si tú le entregas y hablas el mismo lenguaje que él a la vez que tú le pidas un instante santo, a la vez que tú le pidas una corrección, a la misma vez que tú le pidas, Padre, dame la causa por la que yo estoy enferma. Padre, en mi mente tiene que haber pensamientos errados, que no piensan bien, que piensan desde el sistema del ego, no desde el sistema del amor. Y por eso me pasan estas cosas. Padre, ¿en qué estoy equivocada para no tener abundancia? Todo este lenguaje que estamos aprendiendo, y desde ahí estará la curación. Entonces, fijaros todo lo que os he contado, porque empezaba la frase al haber aceptado la expiación para mí mismo. He ido hasta Latinoamérica, porque cuánto daño también nos hicimos entre los españoles y ellos y yo. Y mi madre el otro día contándoselo me decía, ¿pero qué culpa tienes tú? Esos fueron otros españoles. Porque mi madre, la pobre, no entiende. Ella no es que a mí pareciera que yo he nacido en una familia atea, una familia que culpa a Dios de todo, una familia casi nada espiritual. Algunas hermanas mías tienen así pinceladas, pero para nada profundidad de imaginarse. Y me decía eso la mujer. Al final, al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. Es lo que explicaba de cuando tú a lo mejor estás expiando porque te da ese frío, ese escalofrío, esa compensación, esa compasión cuando estás investigando algo de muertes, de sufrimiento y de dolor. Pareciera que tú al expiar con el paciente, igual, tú estás en lo mismo, porque aparentemente, como dice nuestro Padre, como somos lo mismo mi hermano y yo, porque estamos creados desde la misma mente, al ser lo mismo y somos proyecciones, si yo curo a mi hermano o él me cura a mí, nos estamos curando juntos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida? Eso es lo que hemos leído antes. En estos casos, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues la curación debe esperar. Qué hermoso. Esto lo que te está diciendo es que a veces cuando tú estás enfermo, es que este es tu proceso. Eso es lo que me pasó a mí. Yo estuve a punto de la muerte un montón de veces. Ya lo conté en vídeo anterior que tuve 13 enfermedades, que estuve un año sin caminar, que fue uno muy desagradable todo lo que me pasó, que ya lo conté en muchos vídeos. Y mi momento no estaba para curarme cuando estaba eso en álgido, todo ardiendo. Mi punto de curarme fue cuando descubrí un poquito el trigo, cuando descubrí un poquito lo otro, cuando descubrí un poquito lo otro, y poco a poco fui viendo, como te dice el curso también, cuando un paciente apareciera la mente, por eso es lo que te está diciendo, que hay pacientes que no pueden venir a consulta, porque yo he tenido consultas antes de la pandemia y estoy muy orgullosa de todo lo que se me dio a través de mi instrumento, porque curé a muchas familias. Y me curé yo, ¿no? Porque llegamos a unas expiaciones grandísimas y estoy muy contenta de todo aquello y muy orgullosa de todo aquello que pasó. Y tengo que reconocer que lo que dices es verdad. Cuando viene un paciente ciego y dormido, tú no lo puedes despertar así, porque lo puedes llevar a la propia muerte. Porque es mucha verdad. Porque darse cuenta que nosotros hemos inventado todo esto para ocultar la verdad de lo que somos. El amor pareciera que duele mucho. Hay mucha gente que se enamora una vez, sufre mucho y dice que ya no se quiere volver a enamorar, ya no vuelven a decir. Yo, por ejemplo, tengo un profesor de cine que da guión, que él lo reconoce públicamente, que él desde que nos ha conocido,
está practicando un poco lo que es ser amable o ser más amoroso, por así decirlo, porque él antes no era. Entonces, ¿por qué? Porque se la ha ido despertando poco a poco por tener también una maestra de Dios espiritual que santifica todas las relaciones y quiera que no, huele el amor desde ahí porque hace extensión y también porque tengo unos compañeros muy amorosos. Entonces, fijaros hasta qué punto el reconocimiento de una persona que no sé la edad que tiene, pero que tenga cerca de 50 años o un poquito menos, o por ahí ande, o no lo sé, no se le ve que tenga 40 ni 30, ¿vale? No sé la edad que podrá tener, pero imagínate que tenía un hijo y todo y son personas que hasta en su boca verbalizan eso. Entonces, fijarse hasta qué punto hemos inventado tanto para la verdad. Entonces, como dice la lección, incluso pueden pedir la muerte. Hay personas que esto puede ser muy impactante. 2. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. Es decir, cuando tú ves que puede ser una amenaza para el paciente, si tú eres una buena maestra de Dios y una buena psicoterapeuta y estás de verdad en la guía del Padre de verdad, tú sabrás cómo hacerlo, vamos, seguro, porque tú ves cuando es una amenaza. Hay gente que necesita escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo semanas y semanas y semanas. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Allí donde se haya ofrecido una curación, esta se recibirá. Yo siempre, 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 siempre lo que ofrezco es respirar conmigo y cerrar los ojos. Y entonces como viene Jesús, ellos lo sienten siempre y me dicen, ay, que me ha entrado mucho fuego en el cuerpo y mucha paz y, ay, dame otra vez las manos. Ay, no sé cuándo, por favor, vamos a hacerlo otra vez. Y entonces, cuando vuelven a venir, lo primero que me dicen es, ay, primero lo de las manos, y, ¿sabes? Y es que se siente, se siente. Entonces, yo suelo hacer eso para que empiecen a quitar como miedo, como... Porque es que se extiende de una forma brutal con la respiración. En este instante se le da la bienvenida y ahí está. Allí donde se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. Donde tú la ofrezcas y donde siempre alguien quiera recibir salud, se le dará. Jesús solo puede acercarse a las personas que están receptivos de quererlo. Porque tú, por tu libre albedrío, has querido estar aquí. Has querido, perdón, estar aquí por arrogancia. Entonces Jesús, que es el encargado de la expiación y de los milagros, si tú no quieres, tú eres libre para decidir y Él no se mellescune ni se mete en nadie que no quiera recibir la luz. Y a mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque cuando demos el paso es porque realmente estemos preparados. En el instante en el que se da la bienvenida, ahí está, allí donde se ha ofrecido una curación, se recibe. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente tanto para el que da los dones de Dios como para el que los recibe. Ni uno ni otro lo pierden, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, padeciera esta que no se ha recibido. No es función juzgar cuando se debe aceptar su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca en una bendición y no una maldición. Qué hermoso, ¿no? Siempre, 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 siempre. Por eso el curso dice que dar es recibir, pero no dar un cuadro y decir, bueno, lo he perdido, que también puede ser. Se refiere a tus regalos divinos, a tus dones divinos. Cuando tú regalas tus dones divinos, como es tu voluntad, tu sabiduría, tu generosidad, tu inmaculada, tu dulzura, tu amistad, tu generosidad, tu indefensión, cuando tú das todo lo que tú eres, tu luz, tu amor, tu abundancia, cuando tú das tu ser en plenitud, eso se multiplica, porque son dones divinos, son regalos divinos. 3. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos, su función es simplemente darlos.
Una vez que los ha dado, han dado también el resultado, ya que esto es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los regalos de lo que da. Eso sería poner un límite en el acto de dar en sí, y en ese caso ni se da el que recibe ni dispondrá el regalo. Esto es verdad, es lo que he explicado. Tú puedes dar todo lo que es el ser y lo podrás dar de verdad. Y lo que des del ego se te devolverá a ti en causa y efecto en proyecciones con tu hermano. Si tú atacas, verás 3 ataques más. Si tú amenazas, verás... Mira, yo hace poco un marido de una amiga mía, delante de todos sus amigos, que es guardia civil, me dijo que estaba guapísima, que el cambio de luz me había sentado súper bien, que porque me puse así para los pelos blancos que me están saliendo, pues bueno, como yo soy el pelo muy negro, muy negro, muy negro, pues me echase unas cosas de rubia, oye, me gusta y tal, bueno. Y bueno, me dijo, pero fue así como de casualidad el cambio de look, pero bueno, que para él fue... Y después de decirme todos esos halagos delante de todos sus compañeros, me dijo, pero opérate las tetas que te hacen falta. Claro, imaginarse el poc, porque aunque yo sea un ser y aunque sea espiritual, cuando te dan esas palizas, pues te queda como... Y entonces empezó, tía, pero no te rayes, ¿eh? Pero tía, no te rayes, no sé cuánto. Y no paraba de decir eso, ¿sabes? Yo estaba hablando con un señor y él no paraba de decir eso, estaba tomado. Y entonces, en una de las veces, le dije, no, viniendo de ti, que eres un mediocre, no me puedes sentar mal. Claro, empezaron todos los hombres, ¡wow! ¡Te lo mereces! No sé cuánto. Entonces, ataqué. Pareciera que podría haberlo dicho igualmente desde el amor, pero no lo hice desde el amor, lo hice desde el ego. ¿Qué ha pasado? Pues que hace poco me han dicho mediocre a mí, pero no hace mucho. Y cuando me lo dijeron, me quedé en plan, oh, no hace ni un mes que yo utilicé esta palabra. Pero yo lo podría haber dicho desde el amor si el amor me hubiese dado a decirlo. Porque el amor a veces, como Jesús hizo y se fue allí a todos los que después los crucificaron y le dijo, sois todos unos hipócritas, tú puedes a veces, tienes que hacerlo para que el ego aquí a veces tú le digas a la gente, mira, que no escucha de otra manera, que nada más que el lenguaje a veces el mismo amor, pero yo sé que no lo hice desde el amor. Porque yo hubo un momento que no fue lo del pecho lo que me sentó mal, fue mal el que no me dejaba, ¿sabes? Y en esa insistencia mi ego aguantó así. Y hace poco a mí mi ego me dijo, entonces, en los regalos igualmente pasa, cuando tú regalas para curar, tú no pierdes. Pero si tú das para el ego, para creer que te estás defendiendo, tú tienes indefensión también como regalos. ¿Comprendemos? La confianza es parte esencial del acto de dar. Cuando tú das es porque sabes que no te vas a quedar al revés, se duplica, se duplica, se duplica, se duplica. De hecho, es la parte que hace posible el compartir. Ah, perdona, que es que me viene un pensamiento y hay que incluirlo. Concluyendo con lo que os he contado, porque soy una mujer y una maestra práctica y todo lo cuento porque me considero práctica y también espío y también me equivoco porque estoy con un cuerpo, se me venía el pensamiento, y eso es un mensaje de la voz, de deciros que también estaba en un ambiente donde la gente está bebida, donde se distorsiona todo mucho más y donde el ego está... Yo no estaba sumamente bebida ni nada de nada, porque desde que estoy en el curso pareciera que el alcohol no era como antes, que podía beber algo más, no. Pues... Pero los demás sí estaban muy, 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 muy. Entonces cuando estás muy, 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 todo se distorsiona mucho más. Y el ego es el rey del superambiente. Es que vino el pensamiento y la voz me dijo, espérate, para. ¡Eso, caballo!
La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es parte posible en el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino únicamente ganará. El que da, gana mucho más, porque está proyectando, está practicando lo que es, está extendiéndose lo que es. No está en falso, está en línea de lo que soy, hago, predico. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que se use como mejor parezca para él? Esto no es dar, sino es subyugar. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Como aquí en estas relaciones que tenemos especiales, ¿no? Que damos para que después, ay, es que yo te he hecho la comida, es que yo te he hecho esto, es que yo te he hecho lo otro, es que yo te he hecho, es que yo te he hecho, es que yo te he hecho, es que yo te he hecho. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Que es para después nada más que preguntar eso. ¿Y tú? ¿Y tú? Parece un pito. ¿Y tú? ¿Cuándo por mí me vas a hacer, no? 4. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Exacto. Cuando tú das ese amor y tú olvidas por qué lo has dado, es porque realmente lo has dado de regalo. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. Claro, es que darse cuenta que el primer apartado del manual del maestro es que es la confianza. Después, primero leímos que es el maestro de Dios, que es el alumno, y después la confianza. Entonces, es que de ahí radica todo. Si tú confías que eres ser y que tu mente tiene problemas y que este es un mundo de locos, lo demás tú vas a confiar en todo lo que pase. La curación es en el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente y en este Espíritu Santo en la mente del donante quien le regala a aquel. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría desperdiciarse? Las arcas de Dios jamás se vacían. Si se les faltara un solo regalo, no estarían llenas. Sin embargo, Dios garantiza que las arcas estén siempre rebosantes, porque entonces habría que preocuparse si un maestro de Dios por lo que puede con sus regalos. Al ser Dios quien los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en su santo intercambio? ¡Ay, qué hermoso! Si es que mi Padre es Él el que me lo da a mí, no es que Sofía los tenga. Es mi Padre el que me lo ha dado a mí y yo como le tengo tanta confianza a Él y creo que sus regalos que me ha dado son divinos, los comparto. Como si a mí aquí en este mundo te llegaran regalos y los compartes, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi madre siempre estamos, toma, te doy una batata asada, un postre, ella me da no sé cuánto, yo le doy no sé cuánto, nos regalamos de lo que cocinamos, porque mi madre dice que es que no sabe cocinar poco, ¿no? Y yo, pues, para que la mujer no haga, o por lo que sea, o porque me apetece, pues, es esto lo mismo, al regalarlo, es porque confío. Y encima aquí es que no se gastan, que es lo más hermoso, que es que contra más das, más se multiplican. Como el propio ego, por eso al ego no hay que apoyarlo. Por eso al ego cuando está en proyección de mi hermano, como si yo a este amigo mío, en vez de decirle que es un mediocre, le llego a decir cuando me dijo lo de las tetas y era y perdona, no te rayes, esa voz, y yo le llego a regalar a él. Eres muy hermoso tú, hermano mío. Pero no, yo entré con el ego. Pues hasta aquí hemos llegado a la curación. Un maestro de Dios sí puede curar a otro paciente si él quiere, nada más que curarse, aunque sea a través de ti. Como siempre te mando un súper milagro en nombre de Jesús. Compárteme este vídeo, por favor, suscríbete. Estoy deseando hacer vídeos en directo, me encantaría. Me encantaría para ir conversando con todos los que estáis ahí preguntando. Así que suscríbete a mi canal, por favor. Y como siempre te mando un súper milagro en nombre de Jesús. Y como siempre te recuerdo que somos luz, amor y abundancia. Os veo mañana. Y por favor, extender el amor que somos porque así nos curaremos todos.